Según el Centro de Análisis del Delito del Ministerio del Interior, los de mayor connotación social aumentaron un 10,1% entre julio y septiembre de este año y los asaltos subieron también un 17,9% en el mismo periodo. Y ante este hecho, la senadora Soledad Alvear afirmó que es necesario entregar más recursos al Ministerio Público para abordar de mejor manera, claro, la lucha contra la delincuencia. Bueno, estamos para abordar esta propuesta precisamente con la senadora del ADC, quien está en Valparaíso. Senadora, gracias por recibirnos hasta ahora. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Aquí estamos votando el proyecto de la ley contra la discriminación, así que estamos muy ajetreados. Sí, hay mucho trabajo. De hecho, hoy se votó también la moción de censura contra el senador Guido Girardi. Quiero partir esta entrevista preguntándole por eso, porque es la segunda censura en el Parlamento. Ya conocimos lo de la Cámara de Diputados, pero para muchos esto se lee, o para algunos en realidad analistas políticos, se lee como un Congreso sobrepasado por las fuerzas sociales en este momento y que está cayendo en este tipo de actitudes por no saber cómo reaccionar. Mire, yo creo que lo más importante es que en el Congreso tengamos la capacidad y apertura de escuchar a todas y a todos, a los movimientos sociales, en el caso del tema de educación, a los rectores de las universidades, de los institutos técnicos, a los dirigentes estudiantiles, etcétera, etcétera. Y esa es la forma en que, a mi juicio, es importante trabajar para los efectos de sacar las mejores leyes en nuestro país. Sí, senadora, se lo pregunto específicamente porque está en el centro del debate y de hecho ha sido parte de las recriminaciones del gobierno a la oposición, a la concertación, cuando se reúnen precisamente con la FECH para, dicen en el gobierno, para tener una aduana para pasar los proyectos políticos y no ejercer el papel que les corresponde como parlamentarios de la oposición. Mire, yo he creído siempre y sigo creyendo y lo seguiré haciendo que el diálogo es una obligación de todos los parlamentarios. Uno tiene que escuchar a todos y a todas. En el caso, por ejemplo, de televisión digital, que es un proyecto muy importante, hemos escuchado a todos los actores, los que están a favor, los que están en contra, a la gente de la televisión, a la Anatel, a organizaciones no gubernamentales que están en contra del proyecto. Y esa es la obligación. El hecho de conversar con uno de los actores no significa que necesariamente se va a tomar la decisión que esa persona entregue. Nosotros tenemos la obligación, para trabajar bien, escuchar a todos y tomar la determinación cada uno de los parlamentarios que es lo mejor en función del bien del país. Y esa es la forma de trabajar. Así que no me parece que el gobierno, y también tenemos mucho trabajo con el gobierno mismo, que nos empiece a ocupar calificativos por escuchar a uno o escuchar a otro. El mismo gobierno, en un momento determinado, y alcanzó a dar 2 sesiones, se juntó con los dirigentes estudiantiles. Y eso ojalá hubiese seguido ocurriendo. Pero en fin, cada uno sabe cómo hace el trabajo y yo siempre he conversado con todas las personas interesadas en los temas y luego tomo la decisión que a mí me parece la correcta. En ese sentido, ¿no cree usted que haya una separación en el punto de vista con que diversos presidentes de la concertación, parlamentarios en general, separan aguas entre escuchar al mundo social y lo que ha dicho el presidente de su partido en cuanto a que es la hora de ya que los parlamentarios de la oposición y del gobierno también empiecen a elaborar en sus ámbitos cada uno las propuestas que vienen desde el mundo social? Bueno, es evidente que uno tiene que escuchar a todas y a todos y en un momento determinado tomar las decisiones pertinentes. Aquí lo que se está discutiendo en este instante es la ley de presupuesto del año 2012 y claramente hemos dicho los recursos que el gobierno ha puesto en esta ley de presupuesto para el 2012 tienen que ver con recursos transitorios y no permanentes. Y estamos todos claros que para una modificación de esta naturaleza se requieren recursos permanentes. Y esta es una de las observaciones que nosotros tenemos muy fuerte y que lo hemos manifestado en todos los tonos al gobierno. Aquí una reforma educacional como la que se requiere en Chile es evidente que no se va a hacer completa el año 2012. Aquí se requiere desde la formación de los profesores, desde la elaboración del adecuado currículum, desde la infraestructura, desde las salas cunas, etcétera, hasta pasando por educación básica, media, educación municipal, educación pública, universidades, institutos técnicos, etcétera. Y eso requiere un trabajo en un periodo que va a abarcar más allá de este gobierno. Pero lo importante es tener una hoja de ruta y saber hacia dónde vamos y ver cuántos recursos se requieren para el año 2012. Y yo estoy totalmente convencida que aquí se requiere una reforma tributaria en donde efectivamente se aborden los problemas sociales, entre otros el de educación. Senadora, para ir al tema original, el de la seguridad pública, usted señaló que el Ministerio Público necesita más recursos, efectivamente, a propósito del presupuesto para abordar de mejor manera las malas cifras que se dieron a conocer durante esta semana. Pero el gobierno anuncia un proyecto de ley para el Ministerio Público. ¿Usted lo conoce, ese proyecto de ley?
No, no lo conozco. El proyecto de ley estuve hasta el lunes de esta semana en una sesión con el presidente de la Corte, el Ministerio Público, estaban los dos ministros del Interior y de Justicia, y hasta ese minuto, con la presencia del propio fiscal, no había ninguna iniciativa legal sobre la materia. Ojalá que recapaciten y el gobierno resuelva dotar de los recursos al Ministerio Público. Cuando aumenta la delincuencia en estos niveles, y estudios como los realizados por el Banco Interamericano del Desarrollo externos a Chile dicen que se requieren más de 700 fiscales para combatir la delincuencia, es impresentable que el gobierno no haya puesto un peso más en este presupuesto para el Ministerio Público. Ahora, para terminar, y en materia política, senadora, usted critica directamente al ministro Ginspeter, justo cuando se conoce esta semana además que estuvo renunciado efectivamente en septiembre. ¿Usted cree que efectivamente no ha cumplido con el papel que se le designó como prioridad, además, en el gobierno de Sebastián Piñera? Mire, si uno evalúa por las propias cifras que entrega el Ministerio del Interior, no son cifras de una organización externa, y resulta que aumentan los homicidios en un 28%, aumentan los asaltos en un 18%. Si uno me pregunta cómo lo ha hecho el ministro en materia de delincuencia, yo creo que cualquier ciudadano que escucha estas cifras entregadas por el propio Ministerio del Interior diría que el ministro del Interior en ese aspecto no ha hecho ya su pega. Bien, senadora, le quiero agradecer entonces por su tiempo. Muchas gracias.